Grabando. ¿Qué es MediaUni? MediaUni es la plataforma audiovisual de la Universidad de Valencia, en la que fundamentalmente se muestran vídeos que se elaboran desde el taller de audiovisuales en diferentes líneas de trabajo. Una de ellas sería aportar un trabajo audiovisual, un complemento audiovisual a la parte informativa, a la parte de noticias propias de la universidad. Y al margen de esa línea que tiene que ver con un trabajo informativo, con la actualidad, con la agenda universitaria, en la que estamos en permanente colaboración con otros departamentos de la universidad, pues por ejemplo el gabinete de prensa, el área de cultura, el área científica, el parque científico de la universidad. Luego tenemos trabajos propios nuestros que de alguna forma que los ubicamos en distintos apartados de la plataforma web, que son programas audiovisuales que intentamos vincular todo aquello que tiene que ver con la vida universitaria con elementos más divulgativos, más de entretenimiento, si lo podemos decir así, para intentar conectar con el estudiante fundamentalmente, ¿no? Para de alguna forma implicarle al estudiante en la Universidad de Valencia, en la marca Universidad de Valencia, y que se sienta parte de un colectivo, de una comunidad, que es uno de nuestros objetivos prioritarios, ¿no? Crear marca, crear branding de la Universidad de Valencia en sus diferentes trabajos. Y por tanto tendríamos noticias por un lado, programas audiovisuales por otro, y por otro lado tendríamos podcast de radio en el que también trabajamos en esa misma línea, ¿no? Todo eso, además de estar alojado en una plataforma web, luego nuestro objetivo fundamental también, entendiendo la comunicación de hoy en día, es que esté presente en las redes sociales, y cada vez que subimos un contenido a nuestra web, luego hacemos un post en las diferentes redes sociales con las que trabajamos, fundamentalmente Facebook y Twitter. Y ahí tenemos nuestras cuentas de MediaUni y de alguna forma intentamos conseguir que estos vídeos, estos contenidos tengan una difusión, se puedan ver, se puedan compartir, puedan llegar al estudiante, al profesorado, al personal de administración y servicios, a toda la comunidad universitaria en su conjunto. Por tanto, es una estrategia comunicativa que parte de la web, pero que de alguna forma se difunde o intenta llegar a las personas interesadas por varias vías comunicativas, ¿no? Pues en este caso sería la web y las redes sociales como estrategia comunicativa fundamental. Bien. ¿Cómo nace MediaUni? MediaUni, estamos ahora relanzando una segunda etapa. Bueno, como todos los proyectos, tiene varias, o ha tenido varias fases, varias etapas, y tuvo hace algún tiempo una primera etapa con otra plataforma, otra interfaz distinta, en la que precisamente se daba mucha prioridad a la programación de radio. Había una programación de radio, una grilla radiofónica prácticamente de 10 horas al día de programas, porque la gente que lo llevaba en su momento estaba muy vinculada a la radio y generaba mucho contenido radiofónico. Esa plataforma, ese diseño de contenidos, bueno, pues como pasa muchas veces, se agotó el equipo, se buscaron otros impulsos, nuevas estrategias, se cambió la interficie, ¿no? La interfaz de la web, y ahora estamos en un momento de relanzamiento de la plataforma con nueva gente y con nuevos objetivos, nuevos focos de atención. En este caso, nuestro cometido, de alguna forma, estamos dando, así como en la anterior etapa no se daba tanta importancia al contenido audiovisual, ahora nosotros estamos relanzando esos
contenidos audiovisuales y generando mucho material audiovisual. ¿Por qué se hace de esta forma? ¿O por qué pensamos que vamos en la línea correcta, aunque nos queda mucho trabajo por delante y quedan muchas ideas para implementar? Pensamos que es la línea correcta en el sentido de que en el taller de audiovisuales, donde se aloja MediaUni, donde nace MediaUni como proyecto de la universidad dentro del servicio general, que es el taller de audiovisuales, esta pata del taller de audiovisuales, que sería MediaUni de algún modo, es donde es el canal de visualización de todos los materiales que elabora el taller de audiovisuales, que antes no tenían una difusión, no tenían una presencia dentro de la estructura web de la Universidad de Valencia, no tenían una visibilidad importante. Entonces, por ejemplo, documentales que elabora el taller de audiovisuales, todos los proyectos que el taller de audiovisuales genera con otras instituciones públicas y privadas, digamos, al margen de la universidad. Todos los actos, digamos que el taller de audiovisuales, como bien sabéis, pues tiene la parte de proyectos con otras instituciones, la parte de servicios audiovisuales para la propia universidad, por ejemplo, conferencias, actos de cualquier tipo, actos institucionales, todo eso, el taller de audiovisuales, a través del equipo que dirige Josep Pelejá, pues se canalizan a través de él y de todo y del equipo, ¿no? Pues, ahí se genera mucho material audiovisual que entendíamos que no tenía la visibilidad que tal vez era requerible. Entonces, bueno, pues justamente esos proyectos externos, el equipo de Antoni Meday, que coordina Antoni Meday, junto con todo el material que se genera, todo el material audiovisual que generan los distintos departamentos, profesores, la institución, que genera pues, actos académicos, actos institucionales, conferencias, etcétera, que también se le da una cobertura audiovisual. Todo eso, junto con las noticias que generamos el equipo que ahora estoy coordinando yo, con los programas que además estamos elaborando para conectar con el estudiante, todo eso, que es un volumen muy importante de materiales, habría que canalizarlo de algún modo o debería de aportarle o de darle la visibilidad que antes no tenía. Y ahora estamos en esa fase, ¿no? Hemos elaborado una nueva plataforma, con una nueva estructura, con unos nuevos archivos, para poder implementar todo ese material y poderlo ofrecer al usuario, al interesado, de una manera pues, fácil, diáfana, atractiva, de acceso rápido, que permita acceder a esos contenidos de alguna forma un poco como lo que se está pidiendo hoy en día en el mercado audiovisual, ¿no? de los contenidos a la carta, ¿no? Pues poder acceder a ellos cuando quieras, de la manera ordenada, de la manera más ordenada posible, y que de alguna forma que estén bien estructurados en sus distintos apartados, sus distintas pestañas, para que el usuario pueda, es decir, hacer lo que se llama la usabilidad de los contenidos web, ¿no? Ofrecer un entorno asequible, fácil, que el usuario se sienta, digamos, pueda acceder a los contenidos bastante fácil, sí. ¿Y qué estrategia tienen con el estudiante? Bueno, es un reto. Es un reto porque, como comentaba antes, iniciamos esta segunda etapa el curso anterior, bueno, el curso actual, en el 2017-2018, pero de alguna forma, en este caso, desde que soy coordinador de MediaUni, es desde noviembre. En este sentido, pues todavía, de alguna forma, estamos pendientes de trabajar mejor esa conexión con el estudiante. Nosotros intentamos hacer contenidos que les puedan interesar, utilizando un lenguaje audiovisual que seamos cómplices con el estudiante, ¿no? Que un lenguaje audiovisual que ellos entiendan, que de alguna forma conecte con la manera de
las producciones audiovisuales a las que ellos están acostumbrados a ver, tanto en YouTube, por ejemplo, o con otras plataformas de vídeo, o cualquier contenido audiovisual al que ellos tienen acceso hoy en día, al margen de los contenidos propiamente institucionales. Por tanto, estamos utilizando ese lenguaje audiovisual para explicar aquello que queremos nosotros vender como comunicación institucional, ¿no? Como comunicación corporativa. Pues aquí las líneas de investigación que trabajan nuestros profesores, o los distintos proyectos que surgen, o dar a conocer simplemente también otros estudiantes, ¿no? Hay varios contenidos, varios programas en las que los protagonistas ya no es la parte institucional de la universidad, sino que los protagonistas son los estudiantes. No sé, aquí hay varios, entre los programas que podemos ver, por ejemplo, hay uno que se llama Fuera de la Uni, que por ejemplo es ¿qué hacen los estudiantes al margen de estudiar, ¿no? ¿Qué hacen fuera de la universidad? ¿Cuál es su vida fuera de la universidad, ¿no? Entonces, pues esta estudiante, Paula, pues además de estudiar sociología, pues tiene un hobby, una dedicación que es telas aéreas, que se llama, ¿no? Que es una disciplina entre la gimnasia y el circo, y ella a eso se dedica fuera de la universidad, ¿no? Pues de alguna forma, de esa manera también los estudiantes se ven reflejados en nuestra plataforma y se reconocen, comparten los vídeos entre sus contactos, y de alguna forma, pues bueno, lo que intentamos contribuir es a que se genere, como comentaba antes, esa marca, ¿no? Ese orgullo, entre comillas, de poder pertenecer a la Universidad de Valencia, y que sea algo de los que ellos puedan decirlo pues no a lo mejor no con orgullo, pero sí de decir, bueno, yo formo parte de este colectivo, y bueno, pues el colectivo, la universidad me hace caso y está pendiente de lo que hacemos, y de algún modo me da la oportunidad de explicarme, ¿no? Estamos en un momento político, social, en el que se exige mucho. Esto también está muy conectado con el uso comunicativo de los nuevos dispositivos, ¿no? Como las redes sociales, del querer participar, ¿no? El querer dar a oír la voz, ¿no? de cada ciudadano. Entonces siempre hemos pensado que siempre los medios universitarios, muchas veces se habla casi siempre desde la institución, y se da muy pocas veces la oportunidad de que los estudiantes hablen, ¿no? Y se expresen, ¿no? Y den su visión de la vida, su visión de las cosas. Y tenemos algunos contenidos donde de alguna forma permitimos eso. Y por otro lado también está esa proximidad que, como decía antes, de poder trabajar los perfiles en redes sociales. No sabemos, porque así tenemos datos del uso que hacen los jóvenes españoles, también los valencianos, ¿no? De las redes sociales, y sabemos que están ahí. Entonces hay que ir a buscarles a ellos y que acercar los contenidos donde están los estudiantes. Y en este caso, si están en las redes sociales, pues habrá que buscarles, ir a ellos y hacer los contenidos que les puedan interesar, y bueno, pues que ellos observen que la institución tampoco está totalmente alejada de sus intereses o de su visión digamos que es una institución que está actualizada en cuanto a las prácticas comunicativas. Bien. ¿Cómo deciden qué es noticia y qué no, digamos, como para que entre en MediaUni? Bueno, nosotros, como decía antes, trabajamos con varias unidades institucionales dentro de la universidad. Trabajamos muy estrechamente con el área de cultura, que la Universidad de Valencia tiene un centro cultural muy fuerte, muy importante, como universidad histórica, ¿no? Son 500 años, hay un edificio en el centro de la ciudad histórico donde se ubicó la Universidad Antigua. Ahí tenemos emplazado todo el Departamento de Cultura, donde permanentemente están haciendo actividades, exposiciones, charlas, conferencias, presentaciones de libros, etcétera.
y trabajamos muy en contacto con ellos y ellos nos van marcando mucho la agenda cultural, ¿no? Digamos, de la universidad. Por otro lado está la parte institucional. Estamos en contacto con el gabinete de prensa de la institución, de la Universidad de Valencia, que ellos de alguna forma nos van marcando todo aquel trabajo más académico, de congresos, digamos, conferencias, donde se trabajan en los distintos centros, o actos institucionales. Sí que es verdad que eso hay que trabajarlo de una forma más estrecha, porque cada uno tiene sus inercias, pero nosotros, para no estar conectados con todos los centros, pues de alguna forma lo canalizamos con el gabinete de prensa de la institución. Y por otro lado, el otro gran polo que nos nutre de noticias es el parque científico, o todo lo que tiene que ver con la divulgación de la ciencia, o todos los institutos científicos que tiene la Universidad de Valencia, los cuales hay varias unidades de trabajo, pero una fundamental es lo que llamamos el Parc Científic, el parque científico, que está en un campus a 5 kilómetros de Valencia, en un pueblo que se llama Burjasot, y Burjasot Paterna, ¿no? Se llama el campus. Y en ese parque científico hay también un equipo de comunicación que de alguna forma actúa como gabinete de prensa y que nos va informando, nos va alertando de cuando hay una presentación, cuando hay alguna actividad, y de alguna forma juntando esos elementos, ¿no? La parte del área de cultura, el área científica y el área institucional, nosotros, en la medida de nuestros recursos, que intentaremos que sean más, de momento pues son los que son, más bien limitados porque estamos en periodo de crecimiento, bueno, pues atendemos a esas peticiones lo mejor que podemos, siempre intentando priorizar aquello que consideramos más relevante o aquello que nos marcan como prioritario, ¿no? Nosotros estamos también muy abiertos a que si hay un interés especial por parte de un vicerrector de Cultura, o por parte de un vicerrector de Política Científica, o por parte del gabinete del rector, que cubramos un acontecimiento o un acto, pues nosotros, digamos, hay lealtad institucional y nosotros de alguna forma actuamos en esa dirección. Luego ahí sí que es verdad que hay otra parte que actuamos con criterio periodístico nuestro propio para atender a las distintas peticiones, porque lamentablemente no podemos acudir a todos los sitios. Entonces muchas veces hay que priorizar, y la decisión en última instancia pues la tomamos el equipo de Media Uni. En Media Uni, ¿cuánto, digamos, de porción de Media Uni en general tienen los documentales, todo lo que es producción documental? Como decía antes, o como comentaba antes, el Media Uni se canalizan todos los proyectos audiovisuales que genera el taller de audiovisuales. Entonces el taller de audiovisuales tiene una línea propia, que son los proyectos que tiene fuera, ¿no? Que genera con otras instituciones públicas y privadas, en la que fundamentalmente esos proyectos son documentales. Nosotros no podemos hacer la competencia, no es nuestro objetivo hacer la competencia a la industria privada, ¿no? A las productoras que trabajan con las distintas cadenas. Entonces, entendemos que como centro formativo, centro académico, centro educativo de educación superior, generar ficciones, ¿no? Trabajar en series o trabajar en ficción no nos corresponde a nosotros. Entonces, dentro del ámbito científico, dentro del ámbito cultural, sí que podemos contribuir a elaborar materiales audiovisuales que la industria privada no, por lo que sea, por las razones que sean, porque a lo mejor no tiene una ventana televisiva comercial muy fuerte, o por otras razones, pues son temas que a lo mejor esa industria privada no quiere abordar o no puede abordar. Entonces ahí sí que el taller de audiovisuales desde hace algunos años sí que tiene una política de realización de documentales muy interesante, y se han hecho varias producciones que luego pues han podido emitirse en varias cadenas públicas, sobre todo españolas, ¿no? Estamos hablando de Televisión Española y otras cadenas de ámbito regional. Y en esta política de producción de audiovisuales, efectivamente, todo ese material se puede alojar desde
MediaUni tenemos una pestaña que se llama Docus, ¿no? Documentales, y aquí podemos ver, por ejemplo, algunas de las últimas creaciones, ¿no? Por ejemplo, una docuficción muy interesante sobre un cantautor nacido en Valencia, o en un pueblo valenciano, se llama Alcoy, pero que luego también vivió muchos años en Barcelona. En este caso está producida, es una coproducción con una empresa privada, con Diagonal Televisión, y ha recibido ayudas de instituciones públicas como el gobierno valenciano, el gobierno catalán, gobiernos regionales, y también de la televisión pública catalana. Por tanto, es un producto broadcast, de una calidad homologable a cualquier otro producto audiovisual que se emita por televisión. De hecho, se emitió en TV3, que es la televisión pública catalana, y bueno, pues ahora es un material que, una vez ya se ha emitido y los derechos pasan a la universidad, lo podemos alojar en MediaUni. Por tanto, es una de nuestras ventanas fuertes, ¿no? Digamos, es uno de los apartados del cual también nosotros estamos más orgullosos, porque es, digamos, los trabajos de mayor calidad profesional, ¿no?, que podemos hacer. Digamos, una cosa serían los materiales, los programas o los materiales de noticias que tienen, bueno, pues una cierta vigencia en cuanto a la actualidad, o que no tienen una ambición profesional muy elevada, como estos pequeños capsulitas, ¿no? Porque no lo he comentado antes, pero estos programas de los estudiantes y demás que hacemos tienen son pequeñas cápsulas de máximo 5-7 minutos. Por tanto, no tienen una ambición audiovisual o profesional muy elevada, y en cambio los documentales, en el apartado documentales, pues ya estamos hablando de productos de 50 minutos, ya de una ambición narrativa, profesional, audiovisual más elevada. Por tanto, sí, efectivamente, los documentales es un ámbito, como centro de educación superior, es un ámbito en el que nos sentimos cómodos y que podemos abordar temáticas que la industria privada no hace. Y por eso es tan importante que desde la universidad pública, en este caso, se puedan tratar, en este caso audiovisualmente, temas que de otro modo a lo mejor no se tratarían, porque la industria privada no está interesada en ellos, ¿no? Pues a lo mejor hacer como estamos hablando del biopic de Ovidi, que pues a lo mejor a nadie le interesa hablar de este personaje, ¿no?, a la industria privada, ¿no?, hacer un biográfico de este cantautor. Y la Universidad de Valencia, pues bueno, pues si tenemos los recursos, si tenemos la financiación, eso es otro tema, ¿no?, que conseguir la financiación, pero si hay la financiación para hacer este tipo de productos, pues hacerlos. Y a eso también es un tema que también nos interesa mucho. La última pregunta. ¿MediaUni es un medio escuela para los estudiantes de grado o de posgrado? Efectivamente. Sí que nuestra idea en esta segunda etapa, en esta etapa que estamos relanzando, es que efectivamente MediaUni pueda convertirse en un lugar donde los estudiantes de grado de las distintas carreras vinculadas a la comunicación, que en la Universidad de Valencia fundamentalmente son dos, comunicación audiovisual y periodismo, puedan hacer sus prácticas formativas con nosotros. Aquí, como hemos contado, pues hay varias líneas de trabajo. Está la parte más periodística, ¿no?, con las noticias, pero luego está la parte más creativa, más de contenido audiovisual, que son los programas, ¿no?, y luego están los podcasts. Es decir, que tienen la posibilidad de trabajar tanto desde el punto de vista creativo a la hora o periodístico a la hora de crear noticias y noticias audiovisuales tipo NG, ¿no?, ING, o luego trabajar la parte más de guión, más creativo en cuanto a la realización de programas específicos, ¿no? Por tanto, tanto los estudiantes de comunicación audiovisual como los de periodismo se pueden sentir cómodos o pueden desarrollar unas primeras prácticas laborales, formativas o prácticas profesionales en un medio que les da posibilidad para aprender diariamente en el medio. Y luego, por otra parte, también aceptamos gente de másters oficiales, también vinculados con la comunicación, donde ya hay un salto en el nivel formativo
los estudiantes. Vienen estudiantes más preparados, con ya alguna experiencia previa. Por tanto, eso nos aporta mucho también a MediaUni en cuanto al nivel técnico o al nivel de implicación también, porque están en otra escala, ¿no? de intereses. Pero incluso también nosotros estamos abiertos a incorporar estudiantes en prácticas de titulaciones que a lo mejor aparentemente pues nos pueden aportar cosas, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad de Valencia hay una ingeniería en multimedia, y estos estudiantes que nos aportan animación, ¿no? Grafismo, programación, todo ese trabajo más que vinculado con la informática, ¿no? con el videojuego, con el multimedia, pues también a veces es interesante esas aportaciones, porque de alguna forma complementan muchas veces la formación que reciben los estudiantes de grado de comunicación audiovisual o de periodismo, que muchas veces esa parte tan tecnológica está al margen, ¿no? Y entonces tener estudiantes que vengan de esas partes más ingenierías, ¿no? Más técnicas, pues es un contrapunto interesante que hace que los proyectos también a nivel de animación, os puedo enseñar una animación, por ejemplo, se llama Mini Divulga. Mini Divulga son piezas muy pequeñas, de 1 minuto y medio, 2 minutos, hechas con animación 2D, que de alguna manera, como os explicaba, intentan acercarse al estudiante con un lenguaje más atractivo, con elementos gráficos que son reconocibles para ellos, y bueno, pues esto todo se hace con animación con los programas tipo After Effects y programas tecnológicos de alto nivel, ¿no? Por ejemplo, y el cambio climático. este va sobre unos microorganismos que se llaman los rotíferos, y de lo que de alguna manera se trata es de acercar investigaciones o trabajos científicos que están elaborando en los distintos departamentos, y hacerlo de una forma visualmente atractiva, que lo podamos ver a través de los dispositivos en movilidad, tipo smartphones o tabletas, que de alguna forma se está viendo que es un consumo audiovisual en crecimiento, que de alguna forma ese consumo audiovisual se está canalizando cada vez más a través de estos dispositivos, y además en movilidad, es decir, que estamos esperando el autobús, estamos esperando al médico o lo que sea, y si tenemos conexión a internet Wi-Fi, pues podemos acceder a estos contenidos y bueno, pues poder disfrutar de pequeñas píldoras, 1 minuto y medio, como habéis visto, muy conciso, muy rápido, pero que de alguna forma, bueno, pues explican un concepto, una idea, una investigación, o por ejemplo, algún contenido más que os puedo enseñar. También son programas que sirven, por ejemplo, para vender la universidad, ¿no? Este en concreto, pues se llama un espacio 1 minuto, en el que en 1 minuto de tiempo explicamos o enseñamos visualmente un lugar de la Universidad de Valencia, ¿no? Porque al final también es eso, como os decía antes, un poco también acabo donde he empezado, para generar marca, ¿no? Para generar branding y la presencia de lo institucional, y que eso pueda llegar al final al potencial cliente, porque a pesar de ser una universidad pública, lo que queremos es que vengan estudiantes, que se formen con nosotros y que de alguna forma pues nuestros estudios crezcan, nuestras titulaciones crezcan, se consoliden, tengan mayor calidad, y eso fundamentalmente, si no tienes estudiantes, no lo puedes hacer, porque muchas veces la financiación depende también del número de matrículas, del número de estudiantes que tengas. A mayor número, si eso lo tienes consolidado, tienes la financiación, y por tanto la universidad pública depende también del cliente, ¿no? Sabe mal decirlo en esos términos, pero es que es así. El estudiante al final, si elige una universidad pública para su formación universitaria, es porque le una buena formación, o tiene que ofrecer una buena formación. Entonces hay que buscar ese estudiante
que le gusten, que se sienta atraído por las infraestructuras que tiene la Universidad de Valencia, las titulaciones y los contenidos que podamos ofrecer y que le puedan interesar, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los objetivos de MediaUni. Ya veremos si lo podemos conseguir en el futuro. Nos quedan retos por hacer. Tenemos que mejorar nuestra presencia en YouTube y organizar los canales en YouTube, porque es una gran plataforma de distribución de vídeos y no lo tenemos trabajado todavía muy bien. Es otro de los retos que tenemos para los próximos meses, porque de alguna forma todo este material que está en MediaUni también debería tener su propio canal de YouTube, y en este sentido, por ejemplo, hay que ser siempre autocríticos, y la Universidad de Valencia no tiene una presencia en YouTube muy potente. Entonces, bueno, sabemos que tenemos que trabajar en esa dirección. ¿Siguen el consumo de los estudiantes o de estas plataformas? ¿Cuánto se consume? ¿Si va creciendo esto? Bueno, tenemos como sucede en todos estos casos, un contador de visitas, un contador de a cuánta gente le llega, sobre todo en redes sociales. No tenemos contabilizado, que eso habría que ver, el consumo en la web. No lo tenemos todavía, no tenemos estudios en ese tipo. También la medición de audiencias del contenidos web todavía no está muy trabajada, porque la métrica audiovisual en este sentido va por detrás. Pero bueno, yo imagino que en redes sociales sí que deberíamos tener algún analista que nos hacía estudios sobre a cuánta gente llegan los vídeos, a cuánta gente lo ve, pero solo en redes sociales. No tenemos constancia de a cuánta gente le llega lo que hacemos en la web, que yo creo que debería ser un paso siguiente, o el paso siguiente, ¿no? Poder establecer clics, ¿no? Contabilizar los clics o cuánta gente entra en los vídeos. Eso sería muy interesante y muy útil para nosotros, para poder saber por dónde se dirigen también los gustos, ¿no? Y las preferencias, ¿no? de nuestros usuarios.